Pues nada, ya adelante y muchas gracias. ¿Está todo el mundo más o menos conectado o falta gente? Hola. Estás en mute, Luis, no se te oye. Patricia, que tenemos ahora mismo la mitad y se irán enganchando. O sea que tú cuando quieras, si quieres esperamos unos minutos de cortesía. Vale, esperamos un par de minutos. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Bueno, pues si queréis empezamos. Veo que hay 54 conectados y Sí. conectados. Bueno, en esta presentación lo que quiero tratar de explicaros va a ser un poco por encima porque 90 minutos no es tiempo suficiente para hablar de todo lo que hacemos en ecotoxicología, pero qué es la ecotoxicología y qué hacemos como ecotoxicólogos regulatorios, qué datos necesitamos para registrar una sustancia activa y un producto, cómo hacemos los estudios y cómo hacemos la evaluación de riesgo. Antes de nada, quería disculparme porque me van a salir muchos términos en inglés, porque todo el trabajo lo hacemos en inglés y la mayoría de los documentos que usamos y revisamos son en inglés, entonces algunos de los términos tengo que confesar que no me los sé la traducción en español, así que perdonadme. Y un poco sobre mí, pues yo hice biología en la Complutense, o sea que somos vecinos, y biología ya sabéis que tiene la mejor terraza de la Complutense. Después de hacer la biología en ecología, hice la tesis doctoral en el INIA, no sé si conocéis el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y lo hice en ecotoxicología acuática. Y llevo trabajando en Corteva, antes Dow AgroScience, desde 2014. El puesto de Global Regulatory Ecotoxicologist era en Inglaterra, así que me vine a vivir aquí a UK. Vivo en Oxford porque las oficinas están muy cerca de Oxford. Tengo que decir que yo voy a ser la profesora fácil y no os voy a hacer ninguna pregunta. O sea que las preguntas, si queréis, me las hacéis vosotros a mí y ya partís con un aprobado general, porque una presentación después de comer sé que es dura como para poneros un examen. Entonces, como os he dicho, voy a intentar hablaros un poco de qué es la ecotoxicología, los datos que necesitamos o los estudios que necesitamos generar para registrar una sustancia activa y un producto fitosanitario, un poco sobre la evaluación de riesgo y aquí es una pincelada de los organismos que consideramos en ecotoxicología. Las aves y mamíferos, organismos acuáticos, abejas y otros polinizadores, artrópodos no objetivo, organismos de suelo y plantas no objetivo. El término ecotoxicología empezó en 1969, que fue por Truhaut, que decía que era la rama de la toxicología referente al estudio de los efectos tóxicos causados por un contaminante, ya sea de origen natural o sintético, a los constituyentes de un ecosistema, ya sean animales, vegetales o microorganismos, en un contexto integral. Esta definición de ecotoxicología ha ido variando a lo largo de los años y aquí os he puesto unas cuantas y la de Chapman en 2002 yo creo que es muy simple, pero es lo que al final es lo que hacemos, es la ecología en presencia de tóxicos. Y cuando digo tóxicos puede ser una sustancia química como los pesticidas
o una sustancia natural, hablando de eutrofización, por ejemplo, los nitratos o cualquier otra que está en el medio y dependiendo de los valores de las concentraciones en el medio puede tener o no un efecto adverso. Y la ecotoxicología regulatoria lo que hace es intentar anticipar cómo un compuesto, por ejemplo los pesticidas, va a impactar o puede impactar las especies, las poblaciones y las comunidades en los sistemas naturales. Mada ya ha comentado en la presentación que el reglamento 1107 establece el marco regulatorio y aquí he cogido una de las frases de los primeros artículos del reglamento en el que se remarca que lo que queremos hacer es asegurar un nivel de protección alto tanto para los humanos como al medio ambiente. Y yo como es ecotoxicología, me voy a enfocar únicamente en los organismos que no humanos, por así decirlo. Y también me voy a centrar solo en Europa. O sea, yo como Regulatory Ecotoxicologist tengo un puesto global. Eso significa que el registro de las sustancias y de los productos se hace a nivel global, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en China, pero como vosotros estáis en Europa, he decidido enfocarme solo en el marco regulatorio europeo. Pero a lo mejor os digo algunas pinceladas o os digo algunas diferencias entre lo que necesitamos hacer en Europa y lo que necesitamos hacer en Estados Unidos, porque en cuanto a marco reglamentario más estricto, podríamos decir que Europa es el más estricto seguido de Estados Unidos. Hay dos reglamentos europeos en los que se establecen los requisitos de datos para las sustancias activas y metabolitos y los productos fitosanitarios. De una manera simplística podemos decir que los requisitos de datos para sustancias activas y metabolitos son mucho mayores que para los productos fitosanitarios. Luego os explicaré un poco la diferencia de qué tenemos que hacer para una sustancia activa y qué es necesario para un producto fitosanitario. Veréis en la presentación veréis el número de estudios que es necesario para sustancias activas y es una lista bastante larga y eso tiene una explicación. ¿Por qué para productos fitosanitarios tenemos que hacer más estudios que para otras sustancias como los biocidas o una sustancia química industrial? Porque los productos fitosanitarios se van a aplicar en el campo, entonces van a estar directos, o sea, el medio ambiente se va a ver afectado, por así decirlo. Los productos fitosanitarios están diseñados para matar organismos, plagas, entonces esto puede significar que, aunque tengamos unos organismos no objetivos, puede verse afectados por el modo de acción de la sustancia activa que queremos registrar. Y para que haya una sustancia activa o un producto sea aprobado, necesitamos demostrar un riesgo aceptable. Un riesgo aceptable bajo las condiciones de uso. Si tenemos una sustancia herbicida que queremos aplicar, por ejemplo en maíz, tenemos que demostrar que el riesgo para todos los organismos es aceptable cuando usamos ese producto a una determinada concentración en un determinado tiempo de aplicación. Y como Mada explicó, tenemos el peligro, que son los endpoints que derivamos de nuestros estudios, o toxicidad, y luego la exposición. Para la exposición vamos a tener en cuenta las concentraciones que predictas o la dosis de aplicación del producto. Y con estos datos, con el peligro y la exposición, haremos lo que llamamos la caracterización del riesgo o evaluación del riesgo. ¿Cómo hacemos los test ecotoxicológicos? Pues los hacemos bajo buenas prácticas de laboratorio. ¿Qué significa buenas prácticas de laboratorio? Es un sistema de calidad que proporciona un marco para que las condiciones de los estudios sean, por así decirlo, bajo unas directrices para saber cómo se hacen, cómo se monitorean, cómo se
toman los datos del estudio y cómo se reportan los datos del estudio y cómo se archivan. Hay diferentes normativas, está la OCDE y luego en Estados Unidos la EPA, que establece cómo son las buenas prácticas de laboratorio, y en algunas situaciones, como por ejemplo Alemania, tienen sus propias reglamentaciones para determinar cómo deben hacerse. Y en general los estudios van a seguir las guías OCDE o las guías de la Agencia Medioambiental estadounidense. Lo que hace la OCDE es intentar armonizar las guías para la evaluación de los productos químicos. No solo estamos hablando de productos fitosanitarios y cualquier otro producto químico, para asegurar una alta calidad de los datos y que se puedan aceptar los mismos estudios en diferentes geografías. ¿Por qué esto es importante? Porque queremos evitar la duplicación de estudios y eso es especialmente relevante cuando estamos hablando de estudios de vertebrados, porque queremos hacer el mínimo número de estudios necesarios. Cuando digo el mínimo número de estudios necesarios, no lo malinterpretéis como que no queremos generar data. Lo que queremos evitar es tener que repetir el mismo estudio usando diferentes guías para evitar el uso de animales. Desde que una guía se pone, por así decirlo, se determina que es necesaria una guía. Por ejemplo, ahora no sé si estáis al tanto de todas las noticias que hubo, ahora menos, pero hace unos años, sobre el declive de las abejas y la necesidad de hacer nuevos estudios para determinar los efectos, por ejemplo, de insecticidas sobre las abejas y otros polinizadores. Una vez que se identifica la necesidad, se establecen grupos de trabajo para establecer cómo las guías deben desarrollarse, y una vez que se establece el marco, diferentes laboratorios de todo el mundo prueban el estudio y comparan los resultados para demostrar que ese mismo estudio puede hacerse en diferentes partes del mundo y diferentes laboratorios, y que los resultados usando una sustancia de referencia son los mismos o similares. Como dije al principio, en ecotoxicología cubrimos diferentes tipos de organismos. Tenemos a las aves y los mamíferos, y en las aves y mamíferos vamos a determinar los efectos agudos y los efectos crónicos. Cuando hablamos de efectos agudos hablamos de mortalidad, y crónicos hablamos principalmente de reproducción, aunque en los estudios agudos se evalúan un montón de parámetros relacionados con la reproducción, pero también con la mortalidad. En organismos acuáticos también evaluamos los efectos agudos, como puede ser en peces y invertebrados acuáticos, y los efectos crónicos. Y queremos ver los efectos en los diferentes niveles de la cadena trófica. O sea, vamos a empezar con productores primarios, luego vamos a tener invertebrados y el predador, el mayor predador, por así decirlo, en ecosistemas acuáticos, como podría ser un pez. Luego en abejas y otros polinizadores también tendremos efectos agudos y efectos crónicos. En artrópodos no objetivo veremos los efectos en la supervivencia y en la reproducción de diferentes tipos de artrópodos no objetivos que estarán presentes en el campo. Para organismos acuáticos, aquí he indicado efectos agudos y crónicos, pero con el nuevo reglamento de requisitos de datos únicamente debemos centrarnos en los efectos crónicos, en lombrices y otros microorganismos acuáticos de suelo, y en microorganismos. Y en plantas no objetivos vamos a ver los efectos en la germinación con el Cell Emergence, y luego en plantas en desarrollo vegetativo. Para determinar el peligro utilizaremos los endpoints o los, perdonad que es que, bueno,
usaré endpoints de los estudios ecotoxicológicos y normalmente concentraciones que vamos a utilizar en los estudios, en algunos de ellos, van a ser solo basados en toxicidad, como en los estudios acuáticos, en los estudios de organismos del suelo y en los estudios de aves. En otros estudios, las concentraciones que vamos a usar van a estar basadas en cuál es la aplicación del producto en condiciones reales de campo. Por ejemplo, si vamos a utilizar un producto y estamos intentando registrar una aplicación de 2 litros por hectárea, utilizaremos esa concentración en los estudios de plantas no objetivo. Partimos de la asunción de que la respuesta va a ser concentración, o sea, dependiente de la concentración, por así decirlo, la dosis hace el veneno. O sea, estamos asumiendo como punto de partida que cuanto más bajo hagas el ensayo, una concentración más baja uses, los efectos serán menores cuando lo comparas con la concentración más alta utilizada en el estudio. A lo mejor en la siguiente gráfica lo veréis mejor. Entonces, aquí tenemos el porcentaje de respuesta de los organismos a nuestra sustancia o producto y luego los efectos. Entonces, en los estudios agudos lo que queremos ver es los efectos, la concentración en el que se ve un efecto del 50% en los individuos o en el efecto. Por ejemplo, si estamos viendo mortalidad, queremos ver a qué concentración el 50% de los organismos han fallecido. O si estamos evaluando el growth rate, veremos a qué concentración el crecimiento se ha visto disminuido un 50%. En cambio, en los estudios crónicos queremos determinar a qué concentración no hay efectos, que es lo que se denomina NOAEL o NOEC, que es la de efecto con o sea, nivel con no efectos adversos. O sea, queremos estar aquí, porque tenemos un 0% de efectos. Y esto tiene que ser, es determinado por diferentes técnicas estadísticas, al igual que las EC50. Para la exposición, ya lo ha cubierto en parte Olivier en su presentación, utilizaremos las PECs de aguas superficiales y sedimento, las PECs en soil, pero en otras ocasiones, como veremos más adelante, utilizaremos el application rate de nuestro producto. Como decía antes, por ejemplo, 2 litros del producto X por hectárea. Ya lo he mencionado con anterioridad, pero cuando hablamos de sustancias activas también tenemos que considerar, como Olivier ha mencionado antes, los metabolitos. Para determinar qué metabolitos son relevantes en ecotoxicología, utilizaremos los resultados de los estudios de laboratorio de degradación en agua o sedimento o suelo para determinar qué metabolitos están presentes a lo largo de los estudios y dependiendo de los porcentajes de ocurrencia en los diferentes compartimentos, determinaremos lo que se llama metabolito major metabolites, que es el que necesita una evaluación ecotoxicológica. Y una vez que tenemos el peligro como endpoint y la exposición, tenemos que hacer la evaluación de riesgo. Para hacer la evaluación de riesgo vamos a utilizar unos márgenes de seguridad. ¿Qué significa tener un margen de seguridad? Que añadiríamos un factor de seguridad a todos nuestros cálculos, por hacerlo de una manera simplística, para determinar que, por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio de trucha, cuando añado este factor de seguridad, lo que estoy asegurándome es que otras especies de peces también estén protegidas, porque esas especies pueden ser más o menos sensibles que la trucha. Entonces, añadimos factores de seguridad.
Estos factores de seguridad varían de agudos a crónicos y de un tipo de organismo a otro, pero lo veremos más adelante porque en cada uno de los organismos os he puesto cómo se hace la evaluación del riesgo. Y los factores de seguridad están recogidos en los principios uniformes, que es otro reglamento de la Unión Europea, que es el 546/2011, para cada tipo de evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo en Europa se lleva a cabo siguiendo los documentos técnicos publicados por la Comisión Europea, y aquí podéis ver que hay diferentes guías dependiendo de la sección. Mada ha dicho al principio que para la aprobación de una sustancia activa tenemos que ver las diferentes secciones o diferentes aspectos de esta sustancia activa, metabolitos y producto fitosanitario. Y en el caso de ecotoxicología, como podéis ver, aquí hay las diferentes guías aprobadas. Ahora mismo hay muchas guías que están en desarrollo y lo veremos más adelante. La evaluación de riesgo en Europa sigue un procedimiento escalonado. ¿Qué significa un procedimiento escalonado? Pasamos de una evaluación simplística y conservativa a una evaluación compleja y más realística. Si, por ejemplo, partimos de lo que llamamos el Tier 1, tenemos unos estudios de laboratorio. Si tenemos un riesgo aceptable a este Tier, no tenemos que seguir avanzando ni tanto en los estudios. En cambio, si no conseguimos tener una evaluación de riesgo, un riesgo aceptable en Tier 1, tenemos que hacer estudios adicionales para poder demostrar un riesgo aceptable. Si tenéis alguna pregunta de lo que acabo de comentar o lo que sea, ponerlo en el chat, y si tenemos tiempo intentaré responder a vuestras preguntas antes de pasar a la siguiente ponencia. Bueno, empezando por aves, las especies que utilizamos en los estudios ecotoxicológicos son el pato y la codorniz. Esas son las principales especies. Los requisitos en Europa principalmente son que solo necesitamos hacer estudios en una sola especie, pero si, por ejemplo, nuestra sustancia activa también va a ser registrada en Estados Unidos requiere que hagamos estudios en las dos especies. Por tanto, en muchas ocasiones, porque nuestra sustancia va a estar registrada globalmente, tendremos datos en ambas especies. La principal ruta de exposición de las aves y también de los mamíferos es a través de la comida. Lo que significa que imaginemos que yo tengo un producto que aplico en un campo de cereales y la potencial exposición de las aves o los mamíferos que habiten en el mismo cultivo o en las zonas cercanas es a través de la ingesta de, por así decirlo, alimento contaminado. Entonces, en los estudios lo que vamos a hacer es que la exposición de estos organismos, de las aves o de los mamíferos, va a ser a través de la dieta. En los estudios agudos únicamente se les dará la dieta con la sustancia activa, el metabolito o el producto fitosanitario, una única aplicación, y durante 14 días veremos la mortalidad, el comportamiento, los cambios en el peso, en el consumo de alimento de las aves. Y determinaremos lo que llamamos la dosis letal del 50%, que es la dosis a la que el 50% de los animales han fallecido. En algunos casos, cuando tenemos sustancias, metabolitos o productos que no son tóxicos para aves, haremos un estudio límite, que se denomina, en el que solo usaremos una concentración,
y un control. Entonces, si no hay efectos, tendremos una LD50 mayor de la concentración usada en este estudio límite. En el caso de la toxicidad crónica, una vez más, la exposición es a través de la dieta y al menos habrá 10 semanas de exposición. Y vamos a evaluar un montón de parámetros como la mortalidad, el comportamiento, el cambio de peso en los organismos y luego parámetros reproductivos, que son los principales, como el número de huevos, el número de crías que consiguen nacer, el peso de las crías, etc. Y aquí determinaremos el nivel al que no se observan efectos. En el caso de los mamíferos, nosotros en ecotoxicología no hacemos ningún estudio, utilizamos los datos que han generado los toxicólogos para determinar los efectos en humanos. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos, como decía anteriormente, evitar hacer estudios innecesarios en vertebrados. En el caso de toxicología, ellos hacen estudios en ratones, ratas y conejos y otros organismos, y lo que tenemos que determinar es, de todos los endpoints que ellos han generado, cuál es el endpoint que podría ser relevante para ecotoxicología. Por ejemplo, si tú tienes un estudio de desarrollo en conejos en el que ves que a determinada concentración hay un incremento en abortos en conejos, eso podríamos decir que es relevante para las poblaciones, porque van a nacer menos crías y van a tener un efecto perjudicial. Entonces, tenemos que evaluar todos los datos que los toxicólogos han generado para determinar cuál es el endpoint que utilizaremos en nuestra evaluación de riesgo. Una vez que tenemos nuestros endpoints, tenemos que hacer la evaluación de riesgo. En este caso, en el caso de, una vez más, la evaluación de riesgo de aves y mamíferos probablemente es una de las más complicadas de todas las secciones de ecotoxicología, pero de una manera simplística podemos decir que para la evaluación de riesgo lo que necesitamos saber es los endpoints de toxicidad, el agudo y el crónico, la aplicación de nuestro producto o sustancia activa, X gramos, por ejemplo, de 20 gramos de la sustancia activa X por hectárea, y dónde vamos a utilizar este producto, por ejemplo, en cereales. ¿Por qué necesitamos saber en qué cultivo vamos a utilizar este producto? Porque las especies representativas, así como los residuos, van a ser diferentes. No es lo mismo, no sé si sois muy fans o no de la ornitología o de la ecología, pero si tú vas por un campo de cereales o vas por una dehesa, los pájaros, las aves que vas a ver o los mamíferos son diferentes que si vas a un cultivo de cítricos, por ejemplo. Entonces necesitamos tener toda esta información antes de llevar a cabo la evaluación de riesgo. Para llevar a cabo la evaluación de riesgo tenemos que utilizar la guía de la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, y una vez más seguiremos un approach de escalonado. Pasamos de lo que llamamos el screening, que es condiciones muy conservativas, peor caso posible, por así decirlo. Luego pasamos al nivel 1 y luego, si no conseguimos demostrar un riesgo aceptable, pasaremos a lo que llamamos alto nivel, que puede ser, por ejemplo, hacer un estudio de campo en el que determinemos si aplicando un producto X vemos efectos en las aves o mamíferos. Y para la evaluación de riesgo calcularemos el TIR, que es el ratio toxicidad-exposición. Y, como dije anteriormente, utilizamos unos safety factors o margin of safety, y en el caso de agudo va a ser 10 y en el caso de crónico va a ser 5. Para que lo entendáis un poco mejor, aquí hay un ejemplo. Imaginemos que tenemos un herbicida que queremos aplicarlo en maíz
con una aplicación única de 0,75 kilogramos hectárea. Y el BBCH es el 12-16 en mayo. Tenemos un endpoint de toxicidad, un endpoint agudo de una LD50 de 1036 miligramos active substance de kilogramo por peso del animal. Y tenemos los diferentes pasos para llevar a cabo la evaluación del riesgo. Primero, tenemos que identificar cuál es la especie indicadora relevante para este cultivo. Estamos hablando de maíz, vamos a la guía de EFSA y para maíz está la ave omnívora pequeña como especie indicadora. Luego tenemos que calcular la dosis de la dieta diaria, por así decirlo. Entonces tenemos que tener en consideración el rate del producto, en este caso de la sustancia activa, 0,75 kilogramos, y luego los shortcut values. ¿Qué son los shortcut values? Pues dependiendo de la especie indicadora, va a tener en cuenta la ingesta, el peso del organismo indicador, la dieta y el porcentaje de dieta. Por ejemplo, si tenemos algo que es herbívoro 100%, pues todo será, por ejemplo, hierbas. Si tenemos un omnívoro, va a tener, por ejemplo, va a mezclar un porcentaje de artrópodos, por ejemplo, y hierbas. Entonces, todos estos factores se tienen en cuenta a la hora de determinar el shortcut value. Si nuestro producto se va a aplicar más de una vez, aplicaremos lo que llamamos el MAF, Multiple Application Factor. En este caso, como solo vamos a aplicar una vez nuestro producto, una vez al año, no necesitamos aplicar este factor de multiplicación. Luego tenemos el endpoint que hemos derivado en nuestros estudios y luego calculamos el ratio de toxicidad-exposición y tenemos un valor de 8,7. En este caso, 8,7, como dije antes, el trigger para pasar o demostrar un riesgo aceptable es 10. En este caso, como es 8,7, no somos capaces de demostrar un uso seguro, entonces tenemos que ir al siguiente escalón, que es el Tier 1. ¿Cuál es la principal diferencia entre el screening y el Tier? Que ahora tenemos lo que llamamos las especies focales genéricas. Entonces, vamos a ir a condiciones más realísticas de qué especies podríamos encontrar en un campo de maíz. En este caso, por ejemplo, si estamos en maíz a un BBCH entre 12 y 16, vamos a tener especies como el tordo, la alondra o la paloma. Entonces, tenemos que hacer la evaluación de riesgo para en este caso, estas 5 especies. Entonces, tenemos el valor que vamos a utilizar para los cálculos en cuanto a toxicidad va a ser el mismo. Luego, los shortcut values, como podéis ver aquí, son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque el peso de una alondra o de una paloma es diferente, la dieta es diferente y la ingesta diaria es diferente. Entonces, este valor será diferente, lo que significa que la dosis diaria también va a ser diferente. Y aquí tenemos los ratios. Tenemos ratios desde 24,8, que es de la paloma, hasta ratios de más de 200. En este caso, como el trigger para demostrar un riesgo aceptable era 10, tenemos un riesgo aceptable para todas las especies focales. Entonces podemos concluir que nuestro riesgo es aceptable. Este mismo procedimiento, aquí he puesto un ejemplo para aves, pero el procedimiento es el mismo, claro está, con diferentes especies para mamíferos. Entonces, mamíferos, en algunos casos tenemos como indicadores, podría ser, o especies focales, un conejo, un ratoncillo de campo. Entonces, según nuestro uso y nuestra aplicación, utilizaremos, o cuando se aplique nuestro producto, usaremos unas especies u otras. La siguiente sección, después de aves y mamíferos, son los efectos en organismos acuáticos. Y aquí hemos intentado representar de una manera muy simplística qué tipo de organismos podemos encontrar en los sistemas acuáticos. Podemos encontrar peces con diferentes tipos de dietas, macroinvertebrados,
igual con diferentes tipos de dietas, zooplancton y los productores primarios que pueden ser o algas o plantas acuáticas. Para organismos acuáticos vamos a llevar a cabo estudios acuáticos, agudos en peces invertebrados de agua dulce y vamos a determinar en este caso la concentración letal a los cuales los animales mueren o en los cuales, por ejemplo, en el caso de invertebrados acuáticos, en las que hay un efecto, en el caso de las pulgas de agua o Daphnia, inmovilidad del 50%. Y en los efectos crónicos nos vamos a enfocar más en el caso de peces y invertebrados de agua dulce, nos basaremos en efectos en la reproducción y en el caso de algas o plantas acuáticas veremos efectos en crecimiento. Para los efectos crónicos de peces y invertebrados acuáticos utilizaremos la NOEC, la concentración a la que no se observan efectos, y en el caso de algas o plantas acuáticas, como tiene una capacidad de recuperación mucho mayores, podemos utilizar los efectos, la concentración a la que se observan 50% de efectos, por ejemplo, en crecimiento. En esta tabla lo que quiero mostrar es que dependiendo del tipo de sustancia y de las propiedades intrínsecas de la sustancia o del metabolito, los estudios necesarios para organismos acuáticos serán diferentes. Porque imaginaros que tenemos un herbicida. Si tú tienes un herbicida, así de primeras, lo primero que crees que puede ser más sensible serán las plantas y las algas. Entonces, en el caso de sustancias con moderación herbicida o reguladores del crecimiento en plantas, tendremos que llevar a cabo estudios en dos tipos de algas y estudios en plantas acuáticas. Si, por ejemplo, tenemos una sustancia activa que es un insecticida, pues por lógica esperaremos que los efectos sean mayores en invertebrados acuáticos que en alga. Entonces tenemos que llevar a cabo estudios en especies adicionales de artrópodos, por ejemplo, un quironomudo o un mísido. Y en el caso de los fungicidas podríamos decir que es el caso más difícil en el sentido de intentar identificar cuál va a ser el taxón más sensible, porque los fungicidas pueden tener diferentes modos de actuación. Entonces, en algunos casos vamos a tener un efecto, puede ser en peces, en otros casos en invertebrados acuáticos, y también puede darse el caso que los efectos sean en algas o en plantas. Y luego, dependiendo, como decía anteriormente, de las propiedades intrínsecas de la sustancia, tendremos que hacer más estudios, porque si sabemos que la sustancia, una vez que entra en los cuerpos de agua, va a estar estable, cuando decimos estable, que no desaparece en menos de un día, tendremos que hacer estudios crónicos también. En los estudios agudos de FISH, de peces, como he dicho anteriormente, vamos a evaluar la mortalidad. Entonces, lo que haremos será exponer a los peces, la especie que normalmente solemos testar en Europa es la trucha arcoíris, y vemos los efectos durante un intervalo de 96 horas. Ese es el tiempo que determina la guía de la OCDE, en la cual la duración del estudio. Dependiendo de las propiedades intrínsecas de la sustancia, en el sentido de cómo es de estable en sistemas acuáticos, el diseño del estudio será diferente. Imaginemos que tenemos una sustancia que se hidroliza muy rápidamente.
Entonces, en el primer taller lo que queremos testar es las condiciones más conservativas. Entonces, estamos asumiendo que la sustancia va a estar presente en nuestro sistema, en este caso en el tanque de los peces, durante las 96 horas. Si tenemos una sustancia que no es estable, lo que tendremos que hacer es o renovar la sustancia cada X horas o cada día, o tener un flujo constante de la sustancia, para que con nuestras pruebas analíticas vamos a determinar que las concentraciones de esa sustancia X se van a mantener entre un 80 y un 120% de lo que queríamos aplicar durante la duración de nuestro estudio. Y el endpoint que derivaremos de este estudio será la concentración a la cual el 50% de los organismos han fallecido. Una vez más, y especialmente para estudios de vertebrados, si tenemos una sustancia que no es tóxica, podemos hacer un estudio límite en el cual solo usaremos una concentración y veremos los efectos y terminaremos con una LC50 mayor que la concentración evaluada. Esto hará que podamos minimizar el uso de vertebrados. Si por el contrario tienes una sustancia que es muy tóxica, para peces tendrás que hacer un estudio de dose response, que significa que tienes que evaluar diferentes concentraciones y para poder determinar cuál es la concentración a la que hay un 50% de efectos. En los estudios clínicos de peces partimos de una de los estadios más sensibles, que son los huevos, y se va evaluando cómo el desarrollo de esos huevos hasta llegar a larva. Entonces, la duración del estudio va a depender de qué especie estemos evaluando. Por ejemplo, para el pez cebra vamos a hacer una duración de 30 días después de la eclosión del huevo. Y como vemos, los parámetros evaluados pueden ser la eclosión, la supervivencia, el behavior, la longitud, el peso al final del estudio. Y una vez más, el endpoint para el crónico es la concentración a la que no se observan efectos. En algunos casos, estos son casos que normalmente en la mayoría de las sustancias no necesitamos hacer un estudio de ciclo de vida completa. Lo que hacemos es que empezamos el estudio desde una early life stage al principio y luego pasamos a la siguiente generación. Estos estudios son mucho más largos, evalúas muchos más parámetros, incluso puedes ver cómo están efectos en los órganos endocrinos, como la vitellogelina, el ratio de sexos, si hay más masculinos o femeninos, que también puede estar relacionado con los alteradores endocrinos, y luego puedes ver los parámetros básicos que veíamos en los estudios básicos de Early Life Stage, como puede ser efectos en reproducción, longitud y peso de los organismos. Y el endpoint, una vez más, es la concentración a la que no se observan efectos. Creo que alguien tiene el volumen. Para invertebrados acuáticos, para agudo, vamos a ver, en el caso de la pulga de agua o Daphnia, vamos a ver si la inmovilidad. No vamos a evaluar mortalidad, en este caso es inmovilidad, porque si está inmóvil, ese organismo no es viable. Y la duración del estudio, debido también al ciclo de vida de estos organismos, es únicamente 48 horas. Y el endpoint que vamos a usar en este caso va a ser no es LC, porque es effect, en este caso no es letalidad, y 50% de los organismos.
Y una vez más, el diseño del estudio va a depender de las propiedades de la sustancia, si es estable o no es estable en sistemas acuáticos. Entonces iremos desde un estudio estático en el que no renovamos el medio durante el estudio, o un estudio semiestático o un estudio de flujo continuo. En el caso de la evaluación crónica, la duración es de 21 días y vamos a evaluar parámetros de reproducción como el número de juveniles por hembra. Y el endpoint, una vez más, es concentración a la que no se observan efectos. Para productores primarios como algas o plantas acuáticas, vamos a evaluar a nivel población y vamos a ver el ratio de crecimiento de las poblaciones. Como veis aquí, este es un claro ejemplo en el que se ve muy bien. Imaginaros que aquí este es el control, el primero de la izquierda, y el último, por ejemplo, son 100 miligramos de la sustancia A. Como veis, aquí hay un color verde, el cual indica una alta presencia de algas, y el último está totalmente claro. Esto significa, así de manera simplística, que todas las algas han muerto. Entonces, la EC50 va a ser mucho menor que esta concentración. Y aquí os he puesto unas fotos de cómo se hacen estos estudios. Entonces, aquí veis las algas incubando en condiciones de laboratorio, y luego aquí cómo se hace el estudio, cómo inoculan las algas, y luego se medirá el número de células por mililitro de las algas y se evaluará la concentración a la que hay un 50% de efectos. En el caso de plantas podemos evaluar lemna, la lenteja de agua, o Myriophyllum. Aquí veis la lemna y aquí una vez más veis, este es el control, la izquierda del todo, y esta es la concentración más alta. Como veis, el número las rondas es mucho menor aquí, entonces visualmente ya vemos que hay un efecto claro, dose response. Cuanto más alto testamos, mayor es el efecto. Y entonces lo que haremos al final es comparar los efectos observados a las diferentes concentraciones frente al control. Y determinaremos la concentración a la que hay un 50% de efectos, por ejemplo, en el ratio de crecimiento de lemna. Una vez que hemos generado todos nuestros estudios, todos los estudios necesarios, ya sea para la sustancia activa o para el producto formulado, tendremos que hacer la evaluación de riesgo. Procedimiento escalonado, tenemos lo que llamamos el Taller 1, 2 y 3. El Taller 1 son los estudios que os he mencionado anteriormente. Los estudios de laboratorio en los que estás exponiendo los organismos a las peores condiciones posibles, en las que estás asumiendo que hay una exposición continua a la sustancia, metabolito o producto fitosanitario, y ese es el endpoint que usaremos en el Taller 1. Y haremos calcularemos el ratio PEC-RAC. La PEC es Olivier. Imaginemos que yo estoy trabajando con Olivier en un proyecto, entonces yo le digo, Olivier, ¿cuáles son las PECs para agua y sedimento de esta sustancia, metabolito o producto fitosanitario? Entonces, una vez que Olivier me da sus PECs, yo tengo que calcular la concentración aceptable regulatoriamente, que es el endpoint que he generado, por ejemplo, el LC50 de mi estudio agudo en trucha, y luego le aplicaré un assessment factor, un factor de evaluación, que en el caso de los estudios agudos para acuáticos será de 100 y en el caso de estudios crónicos será de 10. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía un endpoint que era de 100 miligramos litro, cuando le aplico... ¿Lo puedes resumir en decreto? Porque de anexo. Cuando le aplico el assessment factor de 100, mi RAC será 1 miligramo litro. Y ese es el valor que utilizaré para comparar con las PECs que Olivier me ha pasado. Para demostrar un riesgo aceptable tenemos que tener un PEC ratio
p-crack ratio menor que 1. ¿Qué significa? Que las concentraciones estimadas en el medio tienen que ser menores que las concentraciones aceptables, para poder demostrar que en el caso de que ese producto llegue al agua superficial, no va a tener efectos adversos en los organismos. Si, por ejemplo, vemos que el p-crack ratio fallamos, tenemos que ir a siguientes taller. En el taller 2 es hacer... En el Tier 2 tenemos diferentes opciones, como puede ser estudios en las que tú diseñas el estudio para que las condiciones de exposición sean más realísticas. Por ejemplo, si tú tienes una sustancia que simplemente se va a degradar por hidrólisis muy rápido, tú puedes tratar a ver cómo se dice en español, perdón. Intentar en tu estudio de laboratorio mimetizar. Eso. Imitar, vale. Me siento un poco ridícula aquí que no sé hablar en español, pero imitar las condiciones de campo. Entonces lo que haces es aplicas el producto, por ejemplo, la sustancia una vez y dejas que se degrade como pasaría en condiciones de campo. En otras ocasiones lo que haces es hacer estudios en diferentes especies cuya sensibilidad puede ser diferente y luego utilizas el valor medio de los endpoints para tu evaluación de riesgo, o en otros casos puedes construir una curva de distribución en las que utilizarás muchas más especies para determinar los efectos. Si aún así, desde un punto de vista de efectos, seguimos siendo incapaces de demostrar un riesgo aceptable, podemos ir a nivel de población o comunidad, que os enseñaré un estudio, o sea, un ejemplo más adelante, y en el último caso ya podríamos ir a estudios de campo. Los estudios de campo en organismos acuáticos, podría decir que son se hace muy poco o casi nada, porque imaginaros cómo puedes hacer un estudio de campo en un lago. La complejidad y la dificultad es inmensa, entonces en la mayoría de los casos no llegamos hasta el denominado Tier 4. Y esto es como sería una evaluación de riesgo de organismos acuáticos en nuestros dosieres. Tenemos las diferentes especies que hemos testado en nuestros estudios. Tenemos aquí los peces agudo, crónico, los invertebrados agudo, crónico. En este caso también tenemos estudios en sedimento porque esta tabla viene por un insecticida. Luego tenemos las algas, las plantas acuáticas. Y luego, en este caso, hemos tenido que hacer Tier 2 y Tier 3 porque no éramos capaces de pasar la evaluación de riesgo. Como veis aquí, el p-crack se supone que tiene que ser, no se supone, tiene que ser menor que 1 y aquí estamos hablando de 169. Entonces tenemos que refinar este valor. Entonces vamos a Tier 2 y a Tier 3. Si no conseguimos demostrar riesgo aceptable, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos opciones: intentar refinar la exposición o intentar refinar los efectos. Para refinar la exposición tenemos que trabajar con los Environmental Exposure Assessors, con Olivier, por ejemplo, para intentar implementar medidas de mitigación de riesgo que al final el resultado sea tener unas PECs más bajas. Dependiendo de cómo es la ruta de entrada de tu sustancia al agua, en el sentido de que si es deriva, escorrentía o drenaje, las medidas de mitigación serán diferentes, pero como decía Olivier, en el caso, por ejemplo, del drenaje, no podemos implementar técnicas de reducción de la deriva o
o zonas buffer vegetativas, porque eso no nos va a ayudar. En ese caso tenemos que trabajar más en la aplicación, la aplicación de nuestro producto o nuestra sustancia activa en el medio, o en el periodo de aplicación de nuestra sustancia, de nuestro producto en el cultivo, para reducir esos valores de PEX para drenaje. En el caso de efectos tendremos los estudios de nivel 2 o nivel 3. Como ya ha mencionado antes Olivier, hay diferentes medidas de mitigación del riesgo dependiendo de la ruta de entrada principal de la sustancia activa o del metabolito al medio ambiente acuático. Entonces, si por ejemplo no podemos demostrar riesgo aceptable para los escenarios de deriva, nos enfocaremos en las medidas de mitigación relativas a deriva, como pueden ser las zonas libres de deriva o las drift reduction nozzles, que lo que utilizas es que tú en tu equipo de aplicación utilizas unas boquillas específicas para reducir la deriva que llegaría a los sistemas acuáticos. Y por el contrario, lo que fallamos es en lo que las mayores PECs se derivan de los escenarios de escorrentía, tendremos que implementar zonas vegetativas para que nos frenen esa potencial entrada a través de la escorrentía a los sistemas acuáticos. Sí, después de haber discutido con Olivier y haber establecido diferentes medidas de mitigación, aún así no podemos demostrar un riesgo aceptable y al mismo tiempo queremos evitar tener que reducir la aplicación de nuestro producto, porque eso puede afectar a la eficacia de nuestro producto en términos de un producto puede ser aplicado a una aplicación de 0,2 litros hectárea, y sabemos que con esa aplicación vamos a controlar un número de especies determinado de malas hierbas. Pero en cambio, si reducimos el rate, a lo mejor no podemos controlar tantas especies. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es tener suficiente eficacia y al mismo tiempo tener una evaluación de riesgo aceptable. Entonces, podemos ir a los Tier 2 o 3. Cuando hablamos de Tier 1 sería la primera columna, que son especies. Estamos evaluando a nivel de organismo. Entonces tenemos aquí la pulga de agua o los peces. Este es un medaka. Luego, si queremos añadirle complejidad, podemos utilizar una cadena trófica simplificada. Tenemos al pez que se come a la dapnia y a su vez la dapnia que se alimenta de algas. Tenemos 3 escalones en la cadena trófica. Si queremos añadir un poco más de complejidad, iremos a lo que llamamos los microcosmos, que son, aquí podéis ver que son unos acuarios en los que tendremos diferentes organismos y veremos las interacciones entre ellos y cómo nuestra sustancia activa o producto afectará no solo a nivel organismo, sino a nivel población y comunidad. Y ya si queremos ir a un nivel más realista y al mismo tiempo más complejo, iremos a lo que denominamos mesocosmos, que ahora os hablaré de ellos. Y dentro de los mesocosmos podemos tener sistemas lénticos o lóticos. O sea, lénticos, imaginaros que estamos asumiendo que esto es un río. Lóticos sería una poza, un pantano, y luego ya sería ir más a condiciones todavía más realísticas en las que tenemos unos enclosures en un lago, por ejemplo, y entonces las condiciones son todavía más realísticas. Y ya el último paso, que como os he comentado, en general nunca llevamos a cabo, es evaluar en condiciones totalmente realísticas y no controladas. La replicabilidad, a medida que hacemos estudios más complejos, la replicabilidad disminuye, pero al mismo tiempo la representatividad de condiciones realísticas en condiciones de uso de nuestros productos es más cercana.
Los mesocosmos, yo os dije anteriormente que yo hice la tesis en ecotoxicología acuática y lo hice sobre la aplicación de los mesocosmos para el registro de sustancias pesticidas, y especialmente en mi caso lo hice para ver condiciones mediterráneas, porque la mayoría de los estudios que se habían hecho en Alemania, Estados Unidos y Inglaterra, pero no teníamos muchos estudios en la zona mediterránea. Entonces los estudios que hice fueron en el INIA, porque las condiciones climáticas en la zona mediterránea son bastante diferentes. Imaginaros cómo puede ser un verano en Alemania frente a un verano en Madrid. Entonces lo que queríamos ver era si tú aplicas un producto en Alemania, si las condiciones aplicando el mismo producto en Madrid, los efectos serán diferentes, y sobre todo pensando en la recuperación de las poblaciones una vez que el efecto ha pasado. En este caso, los mesocosmos se pueden definir como ecosistemas artificiales de pequeña escala situados en condiciones naturales. Entonces, tú imaginemos aquí, este es un sitio experimental en la que tú tienes aquí un enclosure en el cual tienes unas condiciones controladas en cuanto a temperatura del agua, pH, etc. Y luego aquí tienes cada uno de estos mini cilindros van a ser tus diferentes réplicas. Entonces, estos cilindros están aislados de los otros, entonces no va a haber contaminación de uno a otro, pero al mismo tiempo están en las mismas condiciones. Para entenderlo así fácil, es como si tuvieses estos cilindros al baño María. Entonces tú tienes el agua que son agua natural, por así decirlo, colonizada con diferentes organismos, que pueden ser zooplancton, algas, aquatic plants o invertebrados. Cuando tú empiezas el estudio tienes que asegurarte que todas las réplicas son similares, porque no quieres evitar que diferencias anteriores a cuando tú aplicas el producto puedan llevar a resultados equivocados. Entonces, una vez que tú tienes un conocimiento de qué organismos hay presentes en tus diferentes réplicas, ya puedes llevar a cabo, y son similares, ya puedes llevar a cabo el estudio. Históricamente los mesocosmos se han utilizado para evaluar diferentes aspectos. Uno de los aspectos era la degradación del producto, de la sustancia química, ya sea un producto fitosanitario o cualquier tipo de sustancia, en condiciones realísticas. Por ejemplo, como decía antes, si tienes una sustancia que se hidroliza, si tú pones esa sustancia en condiciones naturales, verás el comportamiento de esa sustancia en condiciones realísticas. Si tú tienes una sustancia que se degrada por fotólisis, también serás capaz de evaluar la degradación de esa sustancia dependiendo de la intensidad lumínica. También se han utilizado para validar modelos matemáticos de degradación de sustancias, pero aquí en negrita he resaltado lo que hacemos en ecotoxicología, que es evaluar los efectos directos sobre los individuos, poblaciones y comunidades, y al mismo tiempo evaluar los efectos indirectos sobre los diferentes ecosistemas. ¿Cómo evaluamos los efectos directos o indirectos? Imaginemos que tenemos un producto que es un insecticida, el cual afecta especialmente a las pulgas de agua, los cladóceras, que está aquí, la dapnia, y la dapnia a su vez se alimenta de rotíferos y de microcladóceras, y está en competencia con los copépodos. Entonces, si tú eliminas a la dapnia, eliminas porque es muy sensible al producto que estamos testando, todas estas flechas de competencia se van a ver alteradas. Entonces, a lo mejor cuando las dapnias desaparecen porque se han visto altamente afectadas, verás un incremento, esta es bosmina, de microcladóceras. Lo mismo pasará cuando hablamos de depredación. En este caso tenemos un copépodo que se alimenta de rotíferos
de otros tipos de copépodos y también de microcladocerans. Entonces, si tu producto está afectando a los copépodos, no se va, el predador va a desaparecer. Entonces verás probablemente un incremento en rotíferos o en algunos cladóceros. Entonces, estos estudios nos dan la oportunidad de poder evaluar los efectos directos, en este caso, efectos directos sobre Daphnia, o los efectos indirectos sobre otras poblaciones, como pueden ser los rotíferos o las algas o los macroinvertebrados. Una vez que la siguiente sección son las abejas o otros polinizadores y tenemos estudios agudos o efectos o estudios crónicos. Los estudios agudos actualmente en Europa solo tenemos guías disponibles para testar abejorros y abejas. Y en este caso, en los estudios agudos, veremos la dosis letal a la cual 50% de los organismos, en este caso abejorros o abejas, han sido afectados. Y los efectos crónicos los podemos llevar a cabo en adultos o en larvas. Y en este caso determinaremos la concentración a la que no se observan efectos. Para las abejas o los abejorros, los estudios agudos son exposición vía contacto o exposición oral. Los estudios son desde de 48 a 96 horas, dependiendo de los efectos, si tenemos que hacer una extensión del estudio. Y el endpoint es la dosis letal del 50%. En el caso de los estudios crónicos, la exposición de los adultos es oral, tenemos 10 días de exposición y el endpoint será, como podéis ver aquí, las abejas se están alimentando el alimento está, por así decirlo, contaminado con el producto o la sustancia que queremos evaluar y entonces queremos ver los efectos a las diferentes concentraciones. Y el endpoint es aquel al que no encontramos efectos. Y en el caso de las larvas, tenemos una exposición oral y por contacto al mismo tiempo y son una duración de 22 días desde que eclosionan hasta que emergen. Y el endpoint, una vez más, es el NOEL. La guía de abejas y otros polinizadores de EFSA todavía está en desarrollo porque no ha sido aprobado a nivel europeo debido a la complejidad de la guía en sí y que los Estados miembros de la Comunidad Europea no ven, debido a su complejidad, no ven la aplicabilidad y en algunos casos los assessment factor aplicados son demasiado conservativos y entonces la Comisión ha solicitado a EFSA que revise la guía. Entonces, a fecha de hoy no tenemos ninguna guía implementada. Para los efectos agudos lo que utilizamos es los cocientes de peligro, en el que utilizamos el rate de nuestro producto o nuestra sustancia o nuestro metabolito y lo dividimos por el endpoint, en este caso el E de 50. Y los valores el trigger value es un valor de 50. Si el hazard quotient es menor de 50, tenemos un riesgo aceptable, pero si es mayor o igual que 50, el riesgo no es aceptable. Si no tenemos un riesgo aceptable, tenemos que ir a estudios de Tier 2 o Tier 3. Los Tier 2 serían como estudios de semicampo y los Tier 3 serían estudios de campo. Aquí veis unos estudios que son los estudios de semifield o túnel y aquí son ya estudios de campo. Por ejemplo, si tenemos un insecticida con alta toxicidad para abejas, normalmente no seremos capaces de demostrar un riesgo aceptable en Tier 1 y tendremos que pasar a Tier 2 o a Tier 3 para ser capaces de demostrar un uso aceptable o también podemos proponer,
ciertas mitigaciones en la etiqueta de nuestros productos, como por ejemplo no aplicar el producto durante la floración para evitar que las abejas y otros polinizadores estén presentes cuando nosotros apliquemos el producto. En otras ocasiones también la aplicación del producto debe ser durante el atardecer, también para evitar que abejas o polinizadores estén presentes, o en otros casos extremos se puede llegar incluso a proponer el uso de nuestros productos simplemente en invernaderos, condiciones controladas en las cuales tú sabes que las abejas o otros polinizadores no van a estar presentes. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tienes un cuarto de hora según programa, pero vamos, ahí ten libertad si tienes que usar Vale. algunos minutos más. Gracias. Después de las abejas y otros polinizadores están los artrópodos no objetivos. Los artrópodos no objetivos son organismos que vamos a encontrar en nuestros cultivos o en las zonas adyacentes a nuestros cultivos. En el caso de los artrópodos no objetivos, los estudios normalmente no se hacen con sustancias activas o metabolitos, los hacemos con el producto formulado. ¿Por qué? Porque nuestros productos formulados pueden tener componentes como coformulants que pueden afectar a la toxicidad de los non-target arthropods, a la sensibilidad, perdón. Una vez más tenemos estudios de Tier 1 y Tier 2. Entonces, para Tier 1 testamos 2 especies y vamos a evaluar el rate al cual hay un 50% de efectos. Y si no conseguimos demostrar un riesgo aceptable a Tier 1, tendremos que ir al siguiente nivel, que es el Tier 2, en el que vamos a evaluar las mismas especies bajo diferentes condiciones o especies adicionales. Los estudios de Tier 1 son estudios de laboratorio muy básicos en los que tú aplicas el producto en unas placas Petri y lo dejas secar y luego añades los organismos. Y el estudio del TPIRI es de 7 días y investigas principalmente mortalidad, pero también reproducción y derivas el rate al cual ves 50% de efectos. En este caso, como dije anteriormente, a la hora de determinar qué rates vamos a usar, tenemos que mirar la gap de nuestro producto para estar seguros que estamos evaluando el rate que vamos a utilizar en condiciones realísticas de campo. Para FIDIUS, una vez más, el procedimiento es el mismo, pero la duración del estudio es diferente. En este caso son solo 48 horas. Y si por la toxicidad de nuestro producto no conseguimos demostrar un riesgo aceptable, tendremos que pasar al siguiente nivel en el que utilizamos las mismas especies que en Tier 1. En algunos casos tenemos que evaluar hacer estudios en ambas especies, en otros casos solo en una de las especies y especies adicionales. Normalmente estos estudios de Tier 2 o laboratorios Extended Lab Studies, como se denominan, se hacen sobre sustratos naturales, o sea, no sobre una placa Petri, salvo excepciones. Podemos utilizarlo sobre arenas, suelo o hojas. Para los non-target arthropods, los artrópodos no objetivos, tenemos que evaluar el riesgo in-field y off-field. In-field es aquellos organismos no objetivos que están presentes en nuestro cultivo. Y off-field es aquellos organismos no objetivos que están presentes en las zonas colindantes. Entonces, para hacer la evaluación del riesgo in-field, tenemos que tener en cuenta el ratio de la aplicación de nuestro producto. Imaginemos que tenemos un producto que se aplica 2 litros por hectárea. Si aplicamos el producto más de una vez al año, más de una vez
del año. Imaginemos que tenemos un fungicida que aplicamos 3 veces con un intervalo de 14 días. Utilizaremos esta información para derivar el factor de aplicación múltiple y luego utilizaremos el endpoint de los estudios de Tier 1 o de placa Petri. En el caso de off-field, tenemos que tener en cuenta el ratio de aplicación, el factor de aplicación múltiple, como anteriormente, pero en este caso vamos a tener otros factores en cuenta, como es el drift factor, el factor de deriva, según en qué tipo de cultivo estés aplicando tu producto, y las buffers son que tú puedes aplicar, tendrás unos valores de drift diferentes. Luego, el factor de distribución en la vegetación y un factor de corrección. Entonces, si tú, por ejemplo, fallas, no consigues demostrar riesgo aceptable en infill para una de las especies, tendrás que ir a Tier 2. Si tú no consigues demostrar riesgo aceptable para off-field, tendrás que ir también a Standard Lab y tendrás que añadir especies adicionales. Entonces, dependiendo de en los que falles, tendrás que hacer más o menos especies. En el caso de los organismos de suelo, lo que haremos es mezclar la sustancia, ya sea la sustancia activa, el metabolito o el producto formulado, en un suelo artificial, intentando que la distribución sea homogénea. La receta de este suelo artificial viene explicada en las guías OCDE, en el cual te ponen los diferentes ingredientes a las diferentes proporciones. Y al final del estudio vamos a ver la supervivencia de los adultos y el número de juveniles que se han producido. Y compararemos los valores con los valores de los organismos control. Organismos control son aquellos en los que no han sido expuestos a la sustancia activa, el metabolito o el producto formulado. Y después de pasar a los lombrices y macroorganismos del suelo, también evaluaremos los microorganismos del suelo. En este caso vamos a evaluar el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono, para ver si nuestro producto, sustancia o metabolito tiene algún impacto en el ciclo natural del carbono o en el nitrógeno, y la duración del estudio dependerá de si tus diferencias respecto al control son mayores o menores del 25%. Imaginemos, la duración media o mínima del estudio son 28 días, pero si tú a los 28 días sigues viendo efectos, vas a tener que extender este estudio en intervalos de 7 días hasta un máximo de 100 días. Normalmente para microorganismos del suelo únicamente utilizamos 2 concentraciones, que es la concentración que tú estás proponiendo en tu tabla en tu GAP, y 5 veces esa concentración. En el caso de los organismos del suelo, actualmente utilizamos una guía que fue desarrollada a principios de siglo, ¿no? que es la guía Sanco de Soil. Actualmente hay en desarrollo numerosas guías cubriendo diferentes organismos. Habrá uno para organismos de suelo, otro para plantas no objetivo, pero actualmente están todavía en desarrollo. Para la evaluación de riesgo haremos la exposición con las PECs de Soil que Olivier, por ejemplo, nos ha calculado, y los efectos, que serán los efectos en lombrices, colémbolas y soil mite, en el caso de macroorganismos, o los efectos observados a los microorganismos, aunque en el caso de los microorganismos no haremos ningún cálculo de toxicity exposure ratio, simplemente compararemos
las concentraciones en las que hay efectos mayores del 25%. En el caso de organismos de SOE, como dije anteriormente, actualmente en Europa los estudios agudos ya no son necesarios y solamente nos basaremos en estudios crónicos, y el trigger para los TIERs es de 5, entonces si tú tienes un TIER mayor de 5, tienes un riesgo aceptable, y si tu TIER es menor de 5, tendrás que evaluar cómo refinar esta evaluación de riesgo desde un punto de vista de exposición y desde un punto de vista de efectos. En el caso de los organismos acuáticos, desde el punto de vista de exposición, actualmente tenemos muchas menos opciones que desde un punto de vista de efectos. Los modelos para los cálculos de las concentraciones en suelos actualmente se están revisando. Hay un borrador que todavía no se ha implementado, pero con el nuevo modelo vas a tener una opción también escalonada en la que puedes partir de unas PECs más conservativas a unas PECs más realísticas, entonces tendremos más opciones desde el punto de vista de exposición, pero actualmente, a fecha de hoy, nuestros refinamientos se van a basar más en efectos. En efectos serán hacer estudios con condiciones de suelos más naturales, o hacer estudios de campo en las que evalúes los efectos en poblaciones de organismos de suelo. Y ya por último, las plantas terrestres no objetivo. Los requisitos de datos para plantas terrestres no objetivos varían en función de si tú tienes una sustancia con modo de acción herbicida o inhibidor de crecimiento de plantas, o si tienes una sustancia activa en el cual no tienes ninguna actividad herbicida. Entonces, como punto de partida vamos a utilizar los datos de eficacia y screening, en el que hemos determinado si nuestra sustancia tiene algún tipo de actividad herbicida. Si no tenemos ningún tipo de actividad herbicida, iremos por un diseño muy básico en el que solo evaluaremos una rate, que es la rate que vamos a aplicar en condiciones realísticas de campo, pero si por ejemplo tenemos un herbicida o una sustancia que tiene un modo de acción que puede afectar a la inhibición del crecimiento de las plantas, iremos a un estudio de dose response, en el que evaluaremos efectos en monocotiledóneas y dicotiledóneas. La selección de especies dependerá de qué tipo de plantas son más sensibles a nuestra sustancia activa producto. En el caso de las plantas no objetivo, terrestres no objetivo, vamos a evaluar, al igual que hacíamos con los artrópodos no objetivo, el producto fitosanitario, porque una vez más los coformulantes que nuestro producto contiene pueden tener un efecto en las plantas terrestres. Entonces, imaginemos que yo tengo un producto herbicida que por los datos de eficacia sé que tiene las dicotiledóneas se verán más afectadas que las monocotiledóneas. Yo voy a testar 10 especies, entonces yo incluiré, por ejemplo, 3 monocotiledóneas y 7 dicotiledóneas. Y los rates que voy a utilizar van a depender de la sensibilidad de cada una de las especies a este producto concreto o a las sustancias activas contenidas en este producto. Hacemos dos tipos de estudio, aplicación de preemergencia y la aplicación de postemergencia. Entonces, en el pre-emerge application es lo que llamamos el seed emergence, en el que vamos a ver los efectos desde que plantamos la semilla hasta que va creciendo. Y la duración del estudio es de 21 días, que empiezan a contar una vez que el 50% de las semillas de los controles han germinado. Sí. Y las aplicaciones post-emergencia es plantas pequeñitas y una duración de 21 días. Aquí he puesto un ejemplo aquí podéis ver cómo son los estudios. Normalmente se hacen
en invernaderos y aquí podéis ver que se evalúan diferentes especies y aquí ponemos la semilla. Vemos que ha habido una emergencia del 70%, entonces ya esperamos a que estén las plantas en su estado de 2 a 4 hojas y ya aplicamos nuestro producto. Cuando aplicamos nuestro producto, estamos aplicándolo de la misma manera con un spray applicator, como si lo usásemos en el campo, y luego vamos evaluando al día 7, día 14 y día 21. El día 21 es el último día del estudio y en este caso ya mediremos la longitud de la planta y el peso de la planta y determinaremos el effect rate, porque en este caso hablamos de los rates de aplicación en condiciones realísticas de campo, al cual hay un 50% de efectos en la longitud, el peso o la fitotoxicidad en las diferentes especies. Una vez más, en este caso seguimos utilizando un documento del 2002 y la guía actualmente está en desarrollo. Para la evaluación de riesgo, para la exposición vamos a utilizar el rate de aplicación de nuestro producto y los valores de deriva dependiendo del tipo de cultivo y la distancia a nuestro cultivo. Por ejemplo, si tú no aplicas ningún buffer, puede darse el caso que tú no consigas demostrar riesgo aceptable, entonces en ese caso aplicaremos medidas de mitigación que en este caso son zonas de no spray drift. Entonces podemos poner 5 metros, 10 metros o podemos aplicar también boquillas de deriva para para reducir la deriva. Entonces, esas son las que serían las medidas de mitigación desde un punto de vista de exposición. Para efectos utilizaremos el ER50 de la especie más sensible y en el caso de que no consigamos demostrar riesgo aceptable, podemos una vez más construir un SSD o podemos hacer estudios de campo para plantas terrestres no objetivo. Y en el Toxicity Exposure Ratio, en este caso, es el mismo que en los organismos acuáticos, un tier de 5, y vamos a tener que hacer, la exposición se denomina Predictor Exposure Rate. Y ya está. Creo que tenemos tiempo para alguna pregunta, ¿no? Sí, voy a lo primero a detener la grabación.